El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Hola, muy buenos días a todos, a todas en la comunidad nuevamente. Gracias por estar aquí, un nuevo lunes, un nuevo comienzo, una nueva semana de abril, ya comenzando con este nuevo cambio de horario, la vida que continúa con sus continuos cambios y por lo mismo, qué mejor que siempre para profundizar un poco más en los cambios, ir hacia adentro y buscar apoyo y un buen proceso de desarrollo personal como el que ofrece el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano, que ofrece un trabajo para ser facilitador, facilitadora en procesos grupales con un enfoque humanista transpersonal, así como también el proceso de búsqueda hacia tú mismo, tú misma. Volviendo a la fuente se llama el proceso de desarrollo personal y podéis encontrar toda la información en centroexperiencial.com. También en el Centro Experiencial se realizan meditaciones, las cuales son muy importantes, sobre todo en estos momentos. Se están haciendo meditaciones online, podéis buscar toda la información también ahí en las redes sociales del Centro Experiencial y de las meditaciones activas Osho en Santiago de Chile. Una muy buena herramienta para poder profundizar en ti mismo en estos días y llegar a esa calma interna. A finales de este año, Luis Martín Santos vendrá a Chile a hacer también una formación para ser facilitador en meditaciones activas Osho, y toda la información la podéis encontrar en centroexperiencial@gmail.com. Y cerca de Santiago podemos encontrar el Centro Chakra, que es un nuevo proyecto que se está uniendo al movimiento de transición y ecoaldeas a nivel planetario, que se está gestando en muchos lugares del mundo. Esto es con el fin de fomentar la ecorregeneración y la restauración de la madre tierra. Así que ahí también salen las redes sociales de Centro-Chakra, donde podéis ver las actividades que se están realizando, y una vez que salgamos de nuestras casas, poder ir para allá y participar de los encuentros y meditaciones y trabajos que se están realizando. Y como es costumbre, en mi programa nuevamente de desarrollo personal, voy a comenzar leyendo un texto de la que ya me habéis escuchado otras veces hablar, que es María Eloísa Pérez Krumenacker, que ya tiene un blog que es Eloísa Pérez K, Blogspot, y siempre encuentro textos, y este era un texto que extraje parece ser que es de una novela, ella lo publicó aquí, de una novela que escribió, pero no está en librería, y nos lleva a la cosmovisión mapuche, la importancia que tienen los sueños en este estar despierto también para tu propia vida, cuáles son los mensajes. Muestro este libro de Silay Mora que él rescata esta importancia. Y aquí la protagonista de la historia, que se llama Diamela, se encuentra en los sueños con su abuela Shaquín. Diamela está en un proceso de transformación para ser machi. Entonces, primero cae enferma, y según la cosmovisión mapuche, cuando vas a ser machi tienes que primero morir para renacer. Entonces, justamente este texto habla de ese momento en que ella está durmiendo, se encuentra con Shaquín, que es su abuela, y la invita a una larga caminata en la oscuridad negra de la noche, y en un momento la invita a abrir sus brazos. Y dice así: tras unos segundos de encandilamiento, una agradable sensación de calor comenzó a descender por sus mejillas, el cuello, los brazos, el pecho, hasta llegar al corazón. Allí explotó y se derramó como espuma por su cuerpo. Con asombro observó sus brazos transformados en túrgidos pétalos de tulipán, de un brillante anaranjado, y sus piernas en un enjambre de delicadas raíces. Su abuela, que estaba a su lado, era un pequeño copihue del color de la sangre. 2 alegres flores,
rodeadas de muchas otras de diversas especies, firmemente ancladas sobre el terruño de los ancestros, extendiendo con humildad y sincera entrega sus manos y corazón al sol. Aquí en este texto, Diamela se convierte en una flor junto a su abuela y hay un proceso de transformación. Y eso es a lo que nos llevan los sueños, nos traen mensajes, nos traen sensaciones, emociones, cosas a veces inverosímiles a nuestro intelecto, ¿no? Y es para ello que hoy tenemos invitado a Juan Marcos Aguirre, que es un psicólogo que ha investigado por muchos años en toda la teoría junguiana del inconsciente. Trabajó también con dos cercanos a Lola Hoffman, como fue Gonzalo Pérez, Pedro Engel, y también tuvo la oportunidad de conocer a Lola Hoffman. Y queremos hablar contigo, Juan Marcos, ¿cuál es el valor de los sueños en nuestra cultura? ¿Qué nos traen los sueños? Y en estos momentos que estamos viviendo también quizás es una muy buena oportunidad para despertar a sus mensajes. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí. Te escucho bien, Juan Marcos. Bueno. Qué alegría nuevamente estar aquí conversando contigo, François. Estuvimos hace un par de meses, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En principios de febrero? No, febrero no tuve radio, en enero. En enero nos conocimos, viniste a mi programa ahí, bueno, como líder de la paz universal, sí, de las danzas de paz universal, estuvimos hablando del juego de transformación y de tu trabajo cómo ha cambiado todo, como agente del cambio. Cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo, ¿no? En enero no visualizamos esto que venía, ¿no? De alguna manera. No lo visualizamos. No lo sé si a lo mejor tú tuviste algún sueño o algunas personas tuvieron sueños, que sí, aparecieron algunos mensajes que a lo mejor no escuchamos, pero que estaban ahí. Sí, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? De que no siempre estamos atentos y conscientes de esta posibilidad que nos ofrecen los sueños cada noche, de mensajes, de guía, de orientación, y creo que lo más importante es que comentar, como para comenzar, ¿no? Que en estos tiempos que estamos tan volcados hacia afuera, tratando de entender, seguir lo que está pasando en nuestro país, en nuestra gente, etcétera, también dedicar un tiempo a mirar hacia nuestro interior. No todas las respuestas las vamos a encontrar afuera. También tenemos que buscar respuestas que vienen desde nuestro interior. ¿Cómo podemos ir a ese interior? Ya, los sueños nos revelan, nos aparecen quizás personas que murieron, ancestros, reviven, nosotros también, personas alrededor nuestro se mueren, reímos, tenemos miedo, explotamos. ¿De qué manera podemos rescatar, entender, simbolizar estos mensajes? Bueno, lo primero es que mucha gente dice que no sueña, ¿no? Que no recuerda los sueños. Entonces, lo primero es cultivar la intención. O sea, tener la intención de abrirse a ese mundo. Tener un cuaderno, por ejemplo, donde uno va a anotar los sueños. En la noche uno intencionar, bueno, me dispongo a recibir también señales, mensajes desde este otro lugar, etcétera, ¿no? Primero entonces como cultivar esa intención de decir, ok, me abro a recibir información y mensajes desde estos otros mundos que podríamos denominarlo, ¿no? Después podemos hablar un poco más acerca de qué es ese otro mundo que, como tú señalabas, Jung le llamó el inconsciente, pero también
podemos hablar del mundo espiritual o el mundo mágico, invisible, etcétera. Creo lo primero, como señalaba, es como decir, ok, tengo la disposición y la apertura de mente y de corazón a, por un lado, decir sí, esto es real, es válido, me ayuda, y lo otro, abrir entonces como esa puertecita a través de pequeños gestos, como decir, como, ok, me levanto temprano en la mañana, anoto el sueño que tuve, etcétera. Cultivar un poquito también esa práctica. Sí, porque el sueño se desvanece muy rápido, es muy impresionante, pero son unos segundos en los que te despertaste, muchas veces con la emoción, con el corazón palpitando a mil, ya sea de miedo o la alegría, a veces hasta quien nos ha despertado riendo de un sueño, algo muy curioso y físicamente. Pero después pasan unos segundos, fuiste al baño, tomaste un vaso de agua y ¡prum! Es como que, ¿qué soñé? Se desvanece. Es interesante eso que tú comentas, ¿no? Que en esos momentos el sueño es una experiencia absolutamente real. Hay personas y hay ocasiones en que la persona puede tener la conciencia de estoy soñando, ¿sí? Pero en general la experiencia del sueño es como una vivencia real. No hay este juicio racional de decir, ok, esto es un sueño. Entonces, a veces puede darse, yo he escuchado muchas personas que tienen esa experiencia. Entonces, el sueño es una experiencia y podemos ir descubriendo, como tú dices, los distintos mensajes. A mí me gusta mucho la aproximación que hay un libro que recomiendo de Erich Fromm que se llama El lenguaje olvidado y habla un poco de esto, ¿no? De que por distintas razones la humanidad ha ido olvidando prestar atención al mundo simbólico y entonces dejamos de tener la capacidad de comprender los símbolos. Y por ahí alguien decía, a veces todo lo que nos ocurre en la vida puede interpretarse simbólicamente, ¿no? Me topo con alguien en la calle y tiene una dimensión concreta, pero también puede tener una dimensión simbólica. ¿Qué representa esa persona para mí? ¿Me entiendes o no? Entonces, con esa actitud enfrentamos los sueños. Y me gusta mucho lo que dice Erich Fromm, porque dice, él propone más bien comprender los sueños que interpretarlos. Y puede ser una diferencia sutil, pero la interpretación es un proceso más bien analítico, ¿no? En cambio, la comprensión es como me abro a la multiplicidad de significados o posibilidades que este sueño me trae a través de los símbolos que en ellos aparecen. Entonces, intentamos... Sí, porque a veces también se escucha mucho que hay como que... Ay, me gustaría saber qué significa, porque soñar con agua y como que el agua tiene un significado, o la escalera, o no lo sé, las serpientes. Claro. Y claro, según lo que tú dices, tiene que ver más con tu propia vivencia, qué significa para ti, no como generalizado, ¿no? Ocurren las dos dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que es la experiencia personal de alguien con el agua, por ejemplo, como tú lo señalas. Si, por ejemplo, me crié junto al mar, tuve experiencias en la infancia o en la juventud de agrado, gozo, etcétera, en relación a las aguas, al mar o lo que sea, hay esa parte, ¿no? De que para ese soñante, en ese momento, en algún momento, esas aguas pueden evocar esa comprensión, ¿no? Esa simbología. Pero también está como la simbología universal que tenemos, por ejemplo, que hemos recibido a través de los mitos, a través de la astrología, a través de la sabiduría de los pueblos originarios,
etcétera, ¿no? Donde, por ejemplo, la tierra, el aire, el agua, el fuego, por ejemplo, pensando solamente en los 4 elementos que probablemente aparecen mucho en los sueños, ¿no? Que soñamos con la naturaleza, soñamos con las aguas, soñamos con un fuego que se enciende, etcétera, tienen simbologías y tienen significados arquetípicos. El fuego representa la pasión transformadora, entonces tenemos esas dos experiencias, pero también está la experiencia personal. Si alguien tuvo una experiencia traumática con un incendio, con un fuego que destruyó, está ese aspecto también personal. O sea, está también este inconsciente colectivo que se presenta ante todos, ¿no? Como quizás en situaciones ni siquiera vividas, pero que está en nuestra genética, está en nuestro ADN. Bueno, Jung plantea que los sueños son como una puertecita, ¿no? Que nos abren a estos mundos, a este mundo del inconsciente o a este mundo de lo espiritual, de lo trascendente. Es una manera, así como comentabas tú de la importancia de la meditación, que también es una puerta para conectar con espacios trascendentes más allá de nuestro ego. De alguna manera los sueños también son una puerta, una vía para entrar en conexión con estos otros mundos en los cuales no habitamos habitualmente en nuestra conciencia cotidiana. O sea, es interesante también como en este momento como invitación también a la gente que nos está escuchando, que estamos, claro, dentro de casa, que quizás nos sentimos un poco prisioneros, que el ir y buscar en los sueños, quizás ahora los sueños, justamente haciendo esta también comparación con el famoso libro de Calderón de la Barca, La vida es sueño, donde Segismundo aclama y reclama sus sueños versus su realidad de vivir en esta preso, y ahora quizás nosotros estamos aquí en casa o viviendo no sabemos cuáles situaciones, y los sueños de repente se abren otros universos. Claro, cabe preguntarse qué es lo real, lo que vivimos cuando también en los sueños quizás amamos, sentimos, ¿es aquello que soñamos o es esto que estamos viviendo ahora? Esa es una pregunta de todos los tiempos, ¿no? ¿Qué es la realidad? Asumamos que son realidades paralelas por ahora, pero sí, yo creo que algo importante es prestar atención, poner un poquito, como tú dices, de dedicar un tiempo, ya que tenemos esta obligación, entre comillas, de hacer una pausa en nuestra vida cotidiana. Aprovechemos de prestar atención también a esos aspectos internos nuestros. Yo creo que todos hemos escuchado estas historias, ¿no? De que en un sueño Einstein, o en un sueño Shakespeare, o en un sueño el científico tanto, descubrieron, encontraron, se inspiraron, ¿para qué decir todo el movimiento surrealista, ¿no? De Dalí y todos sus seguidores, toda la gente que estuvo creando toda una línea de arte, tanto cine, pintura, inspirado en los mundos oníricos. O sea, Salvador Dalí pintaba imágenes oníricas, que en términos de la historia del arte es interesante, porque viene justo a continuación de como el impresionismo, ¿no? y del como proceso. Entonces, como una invitación a pasar como de un mundo a otro también, ¿no? Y poner atención a eso, a esas nuevas lógicas que como tú lo señalabas. Es interesante eso, como que a veces los sueños muchas personas han tenido epifanías, han tenido inspiraciones. Como que se les abrió un portal, canalizaron, se iniciaron, como en el sueño que acabamos de yo leer en el texto,
Sí. de María Luisa Pérez Krumenacker, donde la niña se inicia para ser machi. O sea, fue en un sueño. Para los mapuches tiene Sí. esa connotación. Los sueños te entregan una información muy valiosa. Es muy interesante lo que dice, porque hay, como señalaba, uno también puede descubrir e ir descubriendo que los sueños tienen una dimensión tanto personal como para mi proceso personal, como una dimensión arquetípica universal. Entonces, yo puedo estar a través de los sueños conectándome con mensajes que no solamente me van a servir a mí, sino también pueden estar al servicio de lo que estamos viviendo como colectivo, como humanidad, como grupos que estamos, por ejemplo, en este caso, enfrentando este tremendo desafío de esta pandemia, de los cambios, de la transformación social, política, ecológica que requerimos, ¿no? Este llamado a atención sobre nuestra forma de vida. Entonces, una fuente para encontrar respuestas de cómo continuar, cómo avanzar y qué cosas cambiar, pueden venir desde nuestros sueños. Según Jung, la herramienta más importante terapéutica era justamente la interpretación de los sueños, mencionando ahí que la importancia, que lo reveladores que son los sueños de nosotros mismos, de la vida, de lo que nos sucede. Sí. Bueno, Jung planteaba que lo comentamos en la conversación anterior, ¿no? De que tenemos la posibilidad de vivir un proceso, tenemos el potencial, como dicen desde la psicología humanista, transpersonal, que tenemos este potencial de autorrealización. Tenemos el potencial, todos y cada uno de nosotros tenemos en nosotros la semilla de la autorrealización. Pero es un trabajo, o sea, no es, no, es como se habla en la alquimia, ¿no? Es el opus, es una obra, es algo que hay que recorrer, que hay que procesar. Y lo que plantea Jung es que a través de los sueños podemos ir obteniendo señales, información respecto de este proceso de individuación. Soñamos con elementos que representan nuestra sombra, que representan aquellos aspectos que proyectamos en otros, o aspectos que estamos negando en nosotros mismos. Entonces, en los sueños aparece una persona, una situación que nos conecta con eso que tenemos alejado de nuestra conciencia, o aquello que hemos negado de nosotros mismos, o aquello que no queremos ver de nuestras formas de actuar, las cosas que negamos, ¿no? De a veces de nuestras emociones negativas o nuestros comportamientos también. Entonces, los sueños nos ponen a veces un espejo, ¿no? Y nos muestran aspectos de nosotros mismos que necesitamos mirar en nuestro proceso de individuación. Qué interesante eso, porque en el fondo, claro, cosas no resueltas en nuestra vida cotidiana pueden ser resueltas o elaboradas o reparadas quizás en la noche cuando vamos a dormir. Ahí podemos encontrar una puerta. Vamos a ir a una pequeña pausa. En esta pequeña puerta vamos a abrir la puerta a la pausa y vamos a volver unos leves minutos, así que no se vayan nuestros auditores de nuevamente para seguir profundizando en este andar que es o volar o nadar, bucear, que son los sueños, con Juan Marcos Aguirre.
Plan de Acción Coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. ¿Qué es un sueño? Un sueño es una puertecilla escondida en los más íntimos y secretos espacios del alma, abriéndose a esa noche cósmica que fue la psique mucho antes de que hubiera conciencia del ego y que seguirá siendo la psique por mucho que se extienda nuestra conciencia del ego. Continuamos con Juan Marcos Aguirre, profundizando en este misterioso, tratando de descifrar qué nos trae, cuáles son los mensajes de los sueños a nuestra vida. Me interesaba mucho lo que estabas mencionando anteriormente con respecto al potencial humano, el desarrollo del potencial humano que nos puede aportar los sueños para nuestra realización como personas. Sí, como comentábamos, los sueños desde la perspectiva junguiana, desde otras perspectivas de la psicología humanista, por ejemplo Gestalt, también proponen que todos los elementos del sueño reflejan algo de nosotros mismos. De hecho, uno podía tomar conciencia y claridad que el sueño lo creamos nosotros en nuestro inconsciente, pero nosotros finalmente somos los que construimos estos sueños, desde una dimensión que no manejamos conscientemente, pero es un aspecto de nosotros mismos que es el que crea este sueño para entregar, como dice nuevamente, información a este yo que camina por el mundo, ¿no? Y que se enfrenta a sus desafíos personales, laborales, sociales, etcétera. Todos estos ámbitos pueden ser beneficiados por los mensajes que traen los sueños. ¿Quién ha soñado que vuelve a la universidad y que tiene que dar nuevamente un examen que entendía que ya había pasado? Y uno dice, ¿y por qué estoy nuevamente en esta situación? Entonces, ok, ¿cuál es el examen que estoy dando? ¿Por qué me siento en situación de ser examinado en este contexto?
está pasando algo en el trabajo, por ejemplo, que me invita a avanzar más allá de esta actitud de sentirme, por ejemplo, en situación de examen, o evolucionar hacia otro lugar, etcétera, ¿no? Los sueños nos van mostrando y nos van conectando con todos los aspectos de nuestra vida, tanto los de la es vida una invitación a recogerlo, a abrazarlo. Porque claro, si me quedo en la anécdota de que, soñé, qué sé yo, con esto de que daba un examen en el colegio, es una anécdota. Pero si lo recojo y realmente lo tomo, lo miro y digo, ¿qué me trae esto ahora? Porque claro, lo del colegio ya queda detrás. Claro, hay algo más profundo, que es lo que tú mencionas. ¿A qué me siento yo en este momento evaluado, juzgado, o qué situaciones? Sí. Y que puede ser hasta algo, una relación de pareja, qué sé yo, algo que no tiene que ver con un examen. Tú has abierto un aspecto muy importante. Lo que uno tiene que hacer es hacerle preguntas a los sueños, como tú lo has hecho. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la historia que me está contando este sueño? ¿Quiénes son los personajes que aparecen en este sueño? ¿Qué relación tengo yo con estos personajes? ¿O qué aspectos de mí estos personajes representan? Entonces, como tú señalas, si yo doy tiempo, espacio, voy a tener la oportunidad de interactuar con el sueño, de dialogar con el sueño, de escuchar el sueño en todas estas dimensiones. Entonces, por eso siempre se invita a escribir el sueño, porque a veces en los detalles del sueño o en una pequeña frase del sueño hay algún mensaje importante. Sí, entiendo. Es importante escribirlos y a veces también bueno, a mí me ha pasado que he soñado con alguien que no veo hace mucho tiempo, sueño con la persona y luego sucede que me la encuentro casualmente al día siguiente. Y es como que a veces también... Esa es la parte mágica y misteriosa de los sueños, ¿no? Sí. No, sí, es totalmente increíble. O sea, pero los sueños tienen un aprendizaje para nosotros. Realmente pueden ser, como también decías tú, una parte es el inconsciente, lo que nos quiere decir, las cosas no resueltas, aspectos de nosotros mismos, pero hay otra parte que quisiera navegar contigo, que es con el aspecto más espiritual del sueño. Tratamos de construir una vida basada en lo que podemos controlar, ¿no? Así como que estamos siempre tratando de tener una vida donde las cosas estén en un cierto orden, una rutina, asegurar unas ciertas condiciones, y los sueños nos invitan también a otra parte de la vida, ¿no? Esa parte que no controlamos, esa parte que es mágica también, o esa parte que nos trae cosas inesperadas o encuentros inesperados. ¿Quién no le ha pasado que sueña, por ejemplo, como tú mencionabas, con un abuelo que falleció muchos antes, y el sueño nos trae de vuelta a esa persona a nuestra vida? Y que es a veces esa sensación tan mágica y amorosa de volver a estar en contacto con ese ser querido, ¿no? Entonces los sueños nos invitan. Uno en el mundo racional dice, ok, esta persona falleció, ya me despedí hace tantos años que nunca más la voy a volver a ver. Pero en los sueños tenemos esa oportunidad, ¿me entienden? Entonces tratamos de vivir una vida y resulta que hay otras posibilidades también. Claro, quizás a veces también hemos discutido con alguien en la vida real y en el sueño quizás hay esa conversación que en la vida real no hemos sido capaces de llevar. Y ahí hay como también un proceso psicológico también, ¿no? ¿Cómo enfrento de mejor manera esta situación? ¿Qué sucede cuando, bueno, yo en este momento que estamos viviendo,
muchas personas están no pudiendo dormir bien, están con problemas de sueño, les cuesta quedarse dormidos o en la noche se despiertan muchas veces. Porque quedarse dormido también, cuando tú mencionas lo del control, es un no control, es un permitirse dejarse llevar. Que claro, en este descontrol que ahora mismo tenemos de nuestras propias vidas, entregarte a las maravillas a este misterioso mundo es muy difícil. Estamos tocando como un aspecto previo, ¿no? Que es cómo crear las condiciones psicológicas o incluso biológicas, ¿no? Para poder entrar tranquilamente en esta fase que es tan importante. O sea, hay estudios que demuestran que las personas cuando soñamos tenemos unas ciertas reacciones biológicas que tienen que ver con la manera como se comportan, que se observan, por ejemplo, a través de la manera como se comportan nuestros ojos. Entonces, son ciertos movimientos que ocurren, que pueden ser detectados y que ocurren justo en el momento en que las personas están soñando. Y los estudios demuestran que cuando las personas sistemáticamente se les despierta en esos momentos, cuando está soñando, el sueño no es reparador, ¿no? Entonces empiezan a estar con un sentimiento de cansancio, de estrés, de malestar general. Entonces los sueños también cumplen aunque no los recordemos, cumplen una función de restauración interna. No solamente el dormir, sino el soñar también. El soñar también tiene una función de equilibrio, de restauración interior. Obviamente las recomendaciones como de la higiene del sueño, ¿no? Eso lo hemos escuchado, que es más bien la higiene del dormir, que es, por ejemplo, no llenarnos de contenidos, por ejemplo, de televisión o de estímulos muy, muy intensos, ver muchas series, películas, o dejar un tiempo que permita que entre esas actividades y el dormir pueda uno también irse acomodando, ¿no? Obviamente la ansiedad, la angustia produce trastornos del sueño. De hecho, eso son parte de los síntomas que uno utiliza para entender que una persona está pasando por un proceso de angustia, pero eso ya es otro campo, ¿no? Que es el campo como de la salud mental, pero se perturba el proceso del dormir, del buen dormir, y obviamente también en los sueños probablemente aparecen también esas ansiedades, esas angustias, sueños angustiantes o esas experiencias también como de ahogo, parálisis en los sueños que también muchas veces, probablemente muchos hemos tenido en distintos momentos. Sí, hay sueños que se vuelven reiterativos a lo largo de nuestras vidas, que en ciertas circunstancias vuelve a aparecer el mismo sueño. Es interesante, ¿no? Es interesante esa recurrencia de estos, pero es como el llamado, como el golpeando la puerta de nuestra conciencia para decir, oye, mira, aquí hay algo que tienes que mirar, ¿no? Interesante, justo ayer en un grupo que estamos compartiendo, una mujer señalaba que tenía estos sueños reiterativos, pero lo interesante que ella veía era que el proceso iba evolucionando, ¿me entiendes o no? Que en la primera vez que lo soñó, el sueño transcurrió de una cierta manera. Años después transcurrió de la misma manera, pero se agregó una nueva etapa, una nueva forma de enfrentar la situación del sueño. Y ya más de adulta ella contaba que el sueño ya lograba tener un cierre y desde ahí nunca más había vuelto a soñar. Esa situación, por ejemplo, una situación de que estoy arrancando de una ola gigante
¿me entiendes, no? Que es un sueño que también aparece muy, muy recurrente, ¿no? O que me siento que me persiguen, etcétera. Esos sueños son bastante comunes. Pero lo que ella comentaba era este proceso, ¿no? De que en su juventud nunca lograba y se despertaba angustiada de esa experiencia. Más adelante lograba evadir, lograba recorrer, salir del lugar, etcétera, ponerse a segura, pero quedaba con la angustia. Y más adelante soñaba como que ya lograba abordar y manejar de muy buena manera esa situación que la estaba persiguiendo, entre comillas. Y bueno, el trabajo es que probablemente ella fue madurando en estos aspectos que le generaban angustia, ansiedad, miedo, etc. Sí, esto de las emociones a mí me llega mucho porque a veces en el sueño lloras y te salen lágrimas, o puede ser un sueño erótico, súper, que te despiertas y dices, madre mía, ¿habré hecho algún sonido? O esto mismo que mencioné antes, la risa, o sea, son realmente, pueden ser muy vividos. Es interesante, no me acuerdo, pero había un monje que decía, gracias a Dios que no soy responsable de mis sueños, decía. Bueno, porque a veces los sueños nos llevan a experimentar cosas que en la vida real tenemos o reprimida o no queremos aceptar, o experiencias o vivencias que nuestra conciencia no aceptaría o no toleraría. Son invitaciones también probablemente a expandir nuestra conciencia de nosotros mismos. Sí, una gran invitación lo que nos lleva a los sueños. Y Juan Marcos, ¿qué sucede también cuando a veces también podemos soñar y en el sueño nos damos cuenta que estamos soñando? Entonces existe como esta, no, si estoy en un sueño, esto es un sueño, esto no hay una como conciencia en un momento dado dentro del sueño. Sí, bueno, en el mundo más de los chamanes y particularmente de algunos caminos como el que transmitía, por ejemplo, Carlos Castaneda y otros, hablaban mucho del soñar, pero el soñar como una práctica de sumergirse conscientemente y desarrollar conciencia en los sueños. Yo no estoy como familiarizado con esas prácticas en particular, pero sé que hay tradiciones que lo practican, ¿no? Que es ir activando la conciencia de ser yo en el sueño. Por ejemplo, lo que él señalaba, que era como tratando de ejecutar ciertas acciones muy simples durante los sueños, pero de manera consciente, como mirarse las manos, ellos decían, ¿me entiendes o no? Pero eso es como tratar de llevar la conciencia hacia el mundo del sueño. Y como tú lo señalas, hay gente que espontáneamente tiene la experiencia de que estoy soñando, o sea, o estoy despierto en una realidad que no es la cotidiana. Sí. A veces también el dormir requiere, como cuando decíamos antes, de las dificultades del dormir y de las condiciones que necesitamos para dormir, que deben de ser apropiadas, ¿no? Y a veces también en esta cultura de que las parejas tienen que dormir juntas, ¿no? Como se lo estableció, ¿no? Los matrimonios, y a veces también hay personas que tienen un dormir más leve, otros tienen roncan, ritmos distintos. Ritmos diferentes, entonces ahí también a lo mejor suceden cosas, no sé, energéticamente, a lo mejor hay culturas que dicen, no, mejor dormir separados, porque en los sueños es algo muy, muy de cada uno, ¿no? O quizás alguien necesita el apego y sentir la piel del otro, el calorcito, como que... Sí. Es muy misterioso esto que nos ocurre con el dormir. Yo creo que es interesante, por ejemplo, mucha gente
comenta y comparte que, por ejemplo, en época de vacaciones, cuando están como fuera de la cotidianidad, sueñan más. Entonces eso habla un poco de eso que tú señalas, ¿no? De que la disposición interna, la actitud, el descanso, el relajo de las tensiones cotidianas nos permite abrirnos de mejor manera a este mundo interior. Suele suceder, me pregunto, Juan Marcos, tú ahora que estás haciendo también un taller de sueños o varios talleres de sueños, es que en estos momentos que estamos viviendo muchas personas algo similar, los sueños se repiten entre unos y otros, o estos arquetipos que mencionabas al inicio. Probablemente está ocurriendo eso, de que estamos colectivamente viviendo como humanidad, entonces todos de manera simultánea esta crisis. Entonces eso va a aparecer en los sueños, probablemente sueños que tienen que ver con el miedo, con la angustia, con la muerte, o por otro lado con la esperanza, con la transformación, con el cambio. Van a aparecer en la conciencia no solo individual, sino también colectiva. Van a haber personas que van a soñar cómo esto va a evolucionar, cómo sigue, o bueno, yo creo que el miedo obviamente va a principio en nuestros sueños. El miedo tanto personal como colectivo. Como mencionábamos al principio, la cosmovisión mapuche rescata mucho el sueño, cuál es el mensaje que nos entregó. O sea, ¿tú crees, Juan Marcos, que si a lo mejor todos fuéramos mucho más conscientes, esto sería una sociedad también más despierta? Sí. Con este tretén. De todas maneras, tal como lo hablábamos, los sueños son una fuente de información que nos ayuda a evolucionar como seres humanos. Entonces, y nos abre a estas dimensiones de la existencia que tenemos reprimidas, como por ejemplo, como sociedad, digo yo, ¿no? Como lo sagrado de la naturaleza. Los sueños nos van a ir mostrando o nos conectan con esas dimensiones sagradas de la naturaleza, del mundo animal, de los seres invisibles, nos conectan, nos invitan a reconocer la existencia de estas entidades no visibles, no aparecen seres en nuestros sueños, ¿no? Y respecto de los mapuches, yo creo que es tal como tú lo señalas, porque nosotros muchas veces, y tal como el nombre que le damos, ¿no?, a este pueblo, mapuche, que es pueblo de la tierra, decimos, ok, es un pueblo muy conectado con la naturaleza, muy conectado con los ritmos, con los ciclos naturales, muy conectado con la medicina de las plantas, etcétera. Pero, por otro lado, también es un pueblo que ha mantenido la sabiduría del mundo del espíritu. Entonces, están en equilibrio, tienen un equilibrio entre prestar atención a lo que está en su entorno natural y las relaciones, pero también al mundo espiritual. Y un camino que tienen para eso, tal como tú lo contabas, es a través de poner atención y escuchar los mensajes de los sueños. De todas maneras, que hemos vivido en un sistema, sociedad, mundo donde se ha desintegrado todo, como que está todo separado, y para mí es una invitación todo esto a unificar nuevamente, a englobar, a tomar tantos aspectos, sí, de la naturaleza y de adentro de nosotros mismos. Te invito, Juan Marcos, a que ahora cambiamos el ritual de la velita y integramos que cada invitado nos pueda presentar y regalar
un objeto, algo que para ti sea importante y nos quieras transmitir el mensaje. Las personas que estén viendo van a pensar que estaba preparado, pero esto no es así, ¿eh? No. Porque ha estado tan presente, ¿no? en nuestra conversación, ¿no? La cosmovisión mapuche, y justo yo había elegido esta figura de una machi, ¿no? Con su cultrún, pero también por lo que tú mismo mencionaste al principio, que me llamó la atención y quería dejar la sorpresa, ¿no? De que las machi reciben su invitación y reciben su apertura o su iniciación a este mundo de su rol, de su función sanadora a través de los sueños. Qué bonito. ¿No es cierto? Sí, sí. Y Esto bueno, solamente cierto. Esto también en la zona del lago Villarrica, donde todavía se conservan las tradiciones, estas mismas mujeres hacen estas hermosas figuras, ¿no? De fieltro que representan sus tradiciones. Y es interesante como no solo con los sueños, sino que también, por ejemplo, con el sonido del cultrún, ellas generan las condiciones interiores para ascender a lo que ellas llaman como estos mundos espirituales, a buscar respuestas para sanar, para ayudar y para evolucionar como colectivo. Bueno, ahí está también, los sonidos son muy importantes, como cuando te quedas dormido escuchando un arroyo, el mar, la naturaleza, los pajaritos, hay como que te invitan también en estas sesiones de sonoterapia con cuencos de cuarzo, que hoy en día también hay, o con gongs, y es como que te llevan a un estado, no sé descifrarlo, pero muy, muy rico y como una mano amiga que te invita a poder a dormir y a entregarte a este maravilloso mundo de los sueños. De alguna manera lo que hacen todas estas prácticas es como abrir un espacio en nuestra conciencia, ¿no? Y apagar un poco la preponderancia de nuestra conciencia racional y dejar que florezca más esta conciencia espiritual, emocional, integral. Bueno, los invitamos entonces a la comunidad nuevamente que nos ha escuchado, quizás a tener un cuadernito con un lápiz cerca del velador y invitarlos a profundizar en los sueños, a escribirlos y a abrazarlos, a ver qué nos quieren decir, qué podemos ver de nosotros en ellos. Quizás también podemos participar de alguno de los talleres que está realizando Juan Marcos ahora vía online por Zoom, así que quizás puedes dar tus datos si la gente te quiere localizar. Y ahí en Facebook pueden encontrarme y podemos conectarme, ¿sí? Te pueden encontrar ahí para... Juan Marcos Aguirre Vergara, sí. Ok, y vosotros, comunidad nuevamente, los dejo invitadísimos a los lunes, los miércoles y viernes a nuestro programa de desarrollo personal, tu programa de desarrollo personal, que estamos en este ciclo de entrevistas aportando nuevos elementos para este momento que estamos viviendo, de estos tiempos inciertos, como le llamamos. Sí, muchas gracias, François, por este trabajo. Es un tremendo servicio para todos, de que poner a disposición de tanta gente los distintos mensajes o enseñanzas que pueden traer los distintos invitados. Así que muy agradecido de ti. Muchas gracias y recordad que están todos los programas de Nuevamente escribiendo en YouTube, #Nuevamente. También podéis encontrar la anterior entrevista de Juan Marcos Aguirre y otras muchas entrevistas de personas que han estado en el programa, también como Gonzalo Pérez Benavides, que también él fue discípulo de la Lola Hoffman, con una mirada más astrológica, y Pati May, Sergio Sáuez, Siley Mora, Alejandra Pizarro, bueno, etcétera. Así que
buscad en YouTube, hashtag nuevamente, y os vais a encontrar con nuestras entrevistas para que os llevéis a vuestro corazón. Y nos vamos a dormir ahora. Chao. A soñar. Chao, Juan Marcos.